El David de Miguel Ángel. Técnica pictórica y estilo artístico. Miguel Ángel esculpió el David entre 1501 y 1504 utilizando un bloque de mármol de Carrara. La técnica utilizada, conocida como non finito en algunas partes, deja algunas superficies sin pulir por completo, creando un contraste entre las partes lisas y aquellas con marcas de herramientas. Esto añade un dinamismo y vitalidad a la figura, subrayando tanto la perfección como la humanidad del personaje. El estilo de Miguel Ángel combina elementos del Renacimiento, con su enfoque en la anatomía y proporciones ideales. También el manierismo visible en la tensión y torsión del cuerpo, dotándolo de una expresión emocional y dramática. Género y factura. La obra pertenece al género de la escultura monumental, un campo en el que Miguel Ángel demostró maestría inigualable. La factura de la escultura es meticulosa, con un detallado tratamiento de la superficie que refleja su profundo conocimiento de la anatomía humana. Las venas y músculos son esculpidos con tal precisión que parecen palpitar bajo la piel del mármol. Este nivel de detalle influye en la percepción de la obra, haciéndola parecer casi viva y subrayando la destreza técnica del artista. Línea y forma. Las líneas en el David son tanto suaves como angulosas, contribuyendo a un sentido de movimiento y tensión. La forma general de la escultura es dinámica, con el contraposto clásico que da una sensación de movimiento potencial. Las líneas diagonales del cuerpo desde los hombros hasta las caderas y el giro de la cabeza crean una composición equilibrada pero dinámica. Este uso de línea y forma guía el ojo del espectador a través de la escultura, invitando a una exploración visual continua. La luz, el valor y el modelado. La interacción de la luz con la superficie de mármol es fundamental para la percepción del David. Miguel Ángel aprovechó la calidad del mármol de Carrara para captar y reflejar la luz, creando sombras que realzan los detalles anatómicos y las expresiones del rostro. El modelado de los músculos y las venas se acentúa con la iluminación, proporcionando una sensación de profundidad y tridimensionalidad que enfatiza la monumentalidad y el realismo de la obra. Pasamos al color. Aunque el mármol es inherentemente blanco, Miguel Ángel utilizó las variaciones naturales en la piedra para agregar sutilezas tonales a la obra. Estas variaciones en el color del mármol ayudan a definir las formas y añadir realismo, sugiriendo la calidad de la piel humana y la solidez de los músculos debajo. La aparente blancura también simboliza pureza y perfección, cualidades ideales en el Renacimiento. Espacio y perspectivas. El David fue concebido inicialmente para ser visto desde abajo, sobre una plataforma alta, lo cual influye en las proporciones exageradas de la cabeza y las manos. Esta perspectiva forzada asegura que la figura mantenga su poder y también la presencia visual cuando se ve desde esa posición. La escala monumental de la estatua también afecta a la percepción del espacio y a su alrededor, dominándolo y creando una sensación de grandeza. Pasamos a la composición y diálogo entre formas. La composición del David es cuidadosamente equilibrada. El cuerpo está dispuesto en un contrapuesto clásico, con una pierna soportando el peso y la otra relajada, creando una línea de tensión que atraviesa la figura. Este equilibrio de formas y tensiones dentro de la escultura crea un diálogo interno que refleja tanto el reposo como la preparación para la acción, simbolizando la valentía y determinación del joven héroe. Sentido de la lectura, movimiento y ritmo. El sentido de la lectura de la escultura es ascendente, empezando por la base y moviéndose hacia arriba a través del cuerpo tenso y la mirada concentrada. El movimiento implícito se percibe en la torsión del cuerpo y el giro de la cabeza, como si David estuviera a punto de enfrentarse a Goliat. El ritmo se establece a través de la repetición
de líneas, curvas y diagonales que guían la mirada del espectador en un recorrido fluido y continuo por toda la obra. Vamos a pasar ahora al grado de figuración y temática, también a su función. El David es altamente figurativo, representando fielmente la anatomía humana en su forma idealizada. La temática del joven pastor que vence a un gigante con inteligencia y valor es una alegoría del triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. La función original de la estatua era servir como símbolo de la República de Florencia, representando la defensa de la libertad y los valores cívicos. Contexto histórico, social y político. La escultura fue creada durante el Renacimiento, una época de redescubrimiento de los valores clásicos y humanistas. En este periodo, Florencia estaba en constante lucha por mantener su independencia frente a las potencias extranjeras y locales. El David se convirtió en un símbolo político representando la fuerza y el ingenio necesarios para proteger la libertad de la ciudad. El contexto social de apreciación por el arte y la cultura clásica también influyó a la aceptación y veneración de la obra. Pasamos al contexto económico y artístico. En términos económicos, Florencia era una de las ciudades más prósperas de Europa, gracias a su industria textil y bancaria. Este ambiente de prosperidad permitió el mecenazgo de las artes, siendo Miguel Ángel financiado por la Ópera del Duomo y otros patrocinadores. Artísticamente, el Renacimiento fue un periodo de gran innovación, con un enfoque en la anatomía, perspectiva y proporciones ideales, todas características presentes en el David. Biografía del artista e historia de la obra. Miguel Ángel Buonarroti nació en el año 1475 y murió en 1564. Fue uno de los artistas más importantes del Renacimiento italiano. Su formación en Florencia y su exposición a las obras clásicas influyeron profundamente en su estilo. La creación del David representó un desafío técnico y artístico significativo, ya que el bloque de mármol había sido rechazado por otros escultores por sus imperfecciones. Miguel Ángel aceptó el reto, transformándolo en una de las obras maestras más celebradas de la historia del arte. Influencias en el autor de otros artistas e influencia de este en los demás. Miguel Ángel fue influenciado por los escultores clásicos griegos y romanos, así como por contemporáneos como Donatello o Verrocchio. Su habilidad para capturar la anatomía humana y su enfoque en la expresión emocional fueron innovaciones que impactaron profundamente a sus contemporáneos y también a generaciones posteriores de artistas. La monumentalidad y el detalle del David establecieron nuevos estándares en la escultura renacentista y mucho más allá, influyendo en artistas como Bernini y en el desarrollo del barroco. El David de Miguel Ángel, además de ser una obra maestra del Renacimiento, está rodeado de varias curiosidades y secretos que enriquecen su historia y su apreciación. Aquí dejamos algunos de ellos. Por ejemplo, primero, el bloque de mármol. El bloque de mármol de Carrara, utilizado para el David, ya había sido parcialmente trabajado por otros escultores antes de que Miguel Ángel lo recibiera. Había sido considerado inútil por sus imperfecciones, lo que hace que la transformación de Miguel Ángel en una obra maestra sea aún más impresionante. Segundo, dimensiones imponentes. La estatua mide 5,17 metros de altura, mucho más grande que la escala humana, lo que le da una presencia monumental. Las proporciones de la cabeza y las manos son deliberadamente exageradas para corregir la perspectiva desde abajo. Tercero, simbolismo político. El David se convirtió en un símbolo de la República de Florencia, representando la defensa de la libertad contra los tiranos. La posición de la estatua frente a la sede del gobierno, Palazzo Vecchio, reforzó este simbolismo. 4. Mirada intensa. La mirada de David está dirigida hacia Roma,
interpretada como un mensaje de desafío y vigilancia hacia los enemigos de Florencia. Los ojos de la estatua muestran una atención intensa y una determinación inquebrantable. 5. Detalles anatómicos. Miguel Ángel se destacó por su meticuloso estudio de la anatomía humana. Los detalles anatómicos del David, como las venas, los músculos y los huesos, son tan precisos que parece casi real, reflejando su profundo conocimiento del cuerpo humano. 6. El contraposto. La pose del David, conocida como contraposto, muestra un equilibrio dinámico. Una pierna soporta el peso mientras la otra está relajada, creando una torsión en el torso que sugiere movimiento y vida. Transformación del contexto. Originalmente el David fue concebido para ser parte de una serie de estatuas en la Catedral de Florencia. Sin embargo, debido a su monumentalidad y la perfección de su forma, se decidió ubicarlo en la Piazza della Signoria, al aire libre, donde se convirtió en un símbolo de la ciudad. 8. Desafíos técnicos. El trabajo en el mármol presentó desafíos significativos, especialmente porque el bloque tenía grietas y áreas delgadas que requerían una habilidad excepcional para evitar que se rompiera durante la esculpición. 9. Significado del nudismo. El David está completamente desnudo, siguiendo la tradición de los héroes clásicos griegos. Este nudismo no solo destaca la perfección física del héroe, sino que también simboliza la pureza y la virtud moral. 10. Inauguración y reacción. La estatua fue inaugurada en 1504 y su presentación causó un gran impacto. Fue admirada por su belleza y maestría técnica, pero también hubo quienes consideraron que era demasiado osada debido a su nudismo. 11. Ataques y daños. A lo largo de los siglos, la estatua ha sufrido varios ataques. En el año 1991, un hombre le rompió un dedo del pie izquierdo con un martillo. Y en 1527, durante un motín, el brazo izquierdo se rompió en 3 partes. Cada vez ha sido restaurada con gran cuidado. 12. Reproducciones famosas. Hay varias copias del David en todo el mundo. Una de las más famosas está en la Piazza della Signoria en Florencia, otra de la Academia de Bellas Artes de Florencia y una más en Victoria and Albert Museum en Londres. 13. Ubicación actual. El David original se trasladó en el año 1973 a la Galería de la Academia en Florencia para protegerlo de los daños y la intemperie. Una copia se colocó en su ubicación original en la Piazza della Signoria. El David de Miguel Ángel ha tenido una influencia significativa en el arte y la escultura a lo largo de los siglos, inspirando a muchos artistas y dando lugar a una serie de obras maestras. Aquí voy a dejar algunas de las más destacadas. Por ejemplo, primero, el David de Gian Lorenzo Bernini, 1623-1624. Bernini creó su propia interpretación del David en mármol, capturando el momento de acción cuando David está a punto de lanzar la piedra. La escultura muestra un gran dinamismo y emoción características del barroco, diferenciándose del David de Miguel Ángel por su postura activa y su expresión facial intensa. Segundo, San Mateo y el Ángel, de Caravaggio, año 1602. Aunque una pintura y no una escultura, la obra de Caravaggio muestra una clara influencia de la anatomía y la representación emocional presentes en el David. La atención al detalle anatómico y la poderosa presencia física del santo reflejan la influencia de Miguel Ángel. 3. Adán, de Tulio Lombardo, 1490-1495. Esta escultura de Tulio Lombardo, contemporáneo de Miguel Ángel, muestra un Adán que refleja una comprensión profunda de la anatomía humana, similar a la del Miguel Ángel, que mostró en su David. La obra también emplea un contraposto, una técnica clásica que Miguel Ángel revitalizó. Cuarto, el esclavo moribundo y el esclavo rebelde, de Miguel Ángel, 1513-1516.
Estas esculturas, también de Miguel Ángel, fueron realizadas poco después del David y muestran una evolución en su estilo. Las figuras destinadas a la tumba de Papa Julio II demuestran una mayor experimentación con el movimiento y la tensión emocional, elementos que ya percibían en el David. 5. El Moisés de Miguel Ángel, 1513-1515. La escultura de Moisés parte del proyecto para la tumba del Papa Julio II. Comparte la monumentalidad y la maestría anatómica del David. La obra muestra a Moisés con una expresión de furia contenida y una poderosa presencia física, reflejando la habilidad de Miguel Ángel para capturar la emoción y la fuerza de sus figuras. 6. Apolo y Dafne, de Gianlorenzo Bernini, 1622-1625. Esta escultura de Bernini muestra a Apolo persiguiendo a Dafne mientras ella se transforma en un árbol. La obra refleja la influencia de Miguel Ángel en la atención del detalle anatómico y en la creación de una narrativa dinámica a través de la escultura. 7. El Pensador, de Auguste Rodin, 1880. Aunque creado siglos después, El Pensador de Rodin muestra la influencia de la monumentalidad y expresividad del David. La figura masiva y reflexiva de Rodin, con sus músculos tensos y su postura introspectiva, recuerda el enfoque de Miguel Ángel en la representación del cuerpo humano y la emoción. 8. Baco, de Jacopo Sansovino, 1531. La escultura de Baco por Sansovino muestra una fuerte influencia de Miguel Ángel en su uso del contrapuesto y en la atención del detalle anatómico. Aunque representa al dios del vino en una postura relajada, la precisión y el realismo de la presentación del cuerpo reflejan el impacto del David. 9. Perseo con la cabeza de Medusa, de Benvenuto Cellini, 1545-1554. Esta obra, ubicada en Loggia dei Lanzi, en Florencia, muestra a Perseo en una pose triunfante similar al David. La escultura refleja el impacto de la monumentalidad y el detalle anatómico perfeccionados por Miguel Ángel. 10. Narciso, de Caravaggio, 1597-1599. Aunque es una pintura Narciso, muestra la influencia de la obra de Miguel Ángel en su uso del claroscuro y en la representación anatómica. La figura de Narciso reflejada en el agua recuerda la atención al detalle y la emotividad del David. En términos descriptivos, nos encontramos ante una obra escultórica de bulto redondo, tallada, como hemos dicho anteriormente, en mármol, con un contenido cívico y político impresionante. Es el Hércules pagano y el David cristiano, y al mismo tiempo el defensor de la ciudad de Florencia. No cabe duda de que se trata de una obra clave para entender la evolución de la historia del arte, y concretamente la del Renacimiento. Con todo esto que hemos analizado antes, vamos a hacer un análisis más detallado, estudiando algunas de sus características más relevantes. Esta escultura presenta a un hombre joven en actitud de marcha, con la mano izquierda sobre el muslo correspondiente en ademán para agarrar una piedra, mientras que con la opuesta sujeta los extremos de una honda que se desliza por el hombro izquierdo. Su frontalidad es solo aparente, pues el leve giro de la cabeza obliga al espectador que la contempla a cambiar su punto de mira, que igualmente se inclina hacia el mismo lado izquierdo. Toda la obra respira un aire clásico. La curva inguinal, la preocupación por la musculatura o la propia orientación temática parecen confirmar dicha afirmación. No obstante, una observación atenta de sus rasgos corporales, gestos o expresión del rostro ponen al descubierto el apasionamiento del hombre sometido a una gran tensión. Esta escultura, como hemos dicho antes, lleva en la mano izquierda una honda,
que cae sobre el hombro y la espalda, mientras que el brazo derecho pende verticalmente. La cabeza se mueve también hacia la derecha, sesgadamente, ofreciendo el perfil al espectador de mira frontalmente. Una pierna ligeramente doblada avanza hacia adelante, mientras la otra, tensa, obliga a una ligera comprensión del torso, a la manera de algunos kouroi griegos. La obra está hecha para ser vista de frente y tiende a marcar lo desmesurado de las proporciones. La mirada del espectador se desliza por las piernas y el tronco hasta alcanzar el gesto contenido del rostro, consciente del eje sobre el que gira, del que es ligeramente excéntrica. Las características del bloque eran una dificultad a superar, pero también una condición que el artista aceptaba, ya que le permitía concentrar en la imagen la máxima energía e incluso concentrar el momento de la concentración de la voluntad en vistas a la acción a ejecutar. El artista no representa la acción, sino su impulso moral, la tensión interior que precede el desencadenamiento del acto. La figura está en tensión, la pierna derecha sobre la que se apoya, el pie izquierdo que se aleja, la mano con la onda, el codo doblado, el cuello girado. Ningún miembro está estático o relajado, sin embargo, se rompe cualquier sensación simétrica equilibradora con una mayor tensión del brazo y pierna izquierdos. El movimiento es contenido, centrípedo, con líneas de fuerza que retornan al bloque de piedra. La cabeza nos permite percibir la pasión del rostro con su intensa sensación de vida interior, de figura que respira, casi jadeante, a la expectativa de un acontecimiento culminante. Es la misma expresión patética, fuerte, dinámica del Moisés, del esclavo. Es la terribilidad de Miguel Ángel. Frente a la técnica del modelo previo en escayola o cera, Miguel Ángel prefiere el cincelado directo a partir de la piedra. Empezaba desde la parte frontal del bloque del mármol y descubría la figura a medida que avanzaba en profundidad, como si estuviera esculpiendo un friso. Él mismo afirmó en alguna ocasión que presentía la forma final en el interior del bloque pétreo. Yo solo quito lo que sobra, la estatua ya está ahí. Son palabras que la tradición le atribuye. Comentario artístico. Si el paso de Miguel Ángel por el campo de la arquitectura y de la pintura es decisivo para el destino de ambas artes, en el de la escultura lo es aún más. En su estilo renacentista, cinquecento italiano, se encuentra ya todo el manierismo posterior a él y en su germen el estilo barroco. Es pues, como hemos venido señalando desde líneas atrás, una de las obras clave de Miguel Ángel Buonarroti, ubicada hoy en día en la Galería de la Academia en Florencia. Tras la Piedad del Vaticano en 1497 y la Virgen de Brujas 1500, esculpe el David en 1501, considerada como la obra culminante de su etapa de juventud. De tamaño colosal, nada ha producido hasta entonces el Renacimiento que pueda comparársele. Según nos cuentan sus biógrafos, en su origen fue un enorme bloque de mármol, comenzado a desbastar 40 años antes por Agostino di Giugno, que, incapaz de darle la forma deseada, después de diversas tentativas, lo había abandonado. Será Miguel Ángel quien, tras una breve estancia en Roma, reciba el encargo de los administradores de Santa María in Fiore de aprovechar esta pieza marmórea. Miguel Ángel ejecuta la obra en apenas 3 años. La forma estrecha y alargada condiciona el resultado.
amén de las dificultades técnicas a las que debe hacer frente. Su genialidad radica en haber concentrado en ella, pese a tales limitaciones, toda la tensión que transmite tan vigorosa composición. Recientemente se ha señalado que el David puede considerarse como la síntesis de los ideales del Renacimiento florentino. El artista expresa la vibración de los huesos, arterias y músculos bajo la piel, hasta producir un efecto dinámico que se proyecta en un movimiento centrípedo cuyas líneas de fuerza retornan una y otra vez a la figura. Es la sensación de vitalidad interna de un cuerpo en continua tensión. Esta manera de concebir las formas corporales supone un alejamiento del clasicismo en favor a la expresividad. Miguel Ángel se aleja de los cánones clásicos para mostrar la tragedia interior del personaje y dotarlo de la terribilidad que en adelante caracterizará la práctica totalidad de sus obras. Miguel Ángel integra en el David las figuras de Hércules pagano y del David cristiano, ya que si aquel fue el símbolo de la fuerza en la antigüedad, este es considerado como la manu fortis de la Edad Media. En él, el autor no representa al pastor bíblico, sino que encarna al guerrero, que expresa las virtudes más aplaudidas por los florentinos, la fortaleza y la ira, exaltada como la virtud cívica por excelencia. La ira, condenada como vicio en los siglos bajomedievales, es elevada aquí a la categoría de virtud, puesto que ella dota de fuerza moral al hombre valeroso. Si el David, según los deseos del propio Miguel Ángel, iba a presidir la entrada del palacio de la Signora en Florencia, debía ser la encarnación de los ideales de la República. Así lo entendió Vasari, que, haciéndose eco de las opiniones de los contemporáneos, llegó a afirmar lo siguiente: de igual modo que David defendió a su pueblo y lo gobernó con justicia, así quienes rigen los destinos de esta ciudad deben defenderla con arrojo y gobernarla con justicia. David es el nuevo Hércules. El 14 de mayo de 1504, el David, o el gigante como lo llamaban los florentinos, sería trasladado desde el taller del artista situado detrás de la catedral hasta el pie de la escalinata del Palacio de la Signora. Esta obra hemos de incluirla en el Cinquecento italiano, iniciado en el año 1492, cuando al morir Lorenzo de Medici se produce el final artístico de Florencia y su sustitución por Roma. Es la época de grandes genios en el terreno del arte y el sentido más amplio de la expansión del capitalismo comercial, del fortalecimiento político del Estado moderno, de las reformas religiosas y de los grandes descubrimientos geográficos. Roma, bajo el pontificado del Julio II y León X, vive una auténtica edad de oro. Si bien el saco de Roma en 1527 pone en crisis esta brillante situación, alimentada además por el dominio español sobre Italia y el imparable avance de la reforma que llena de dudas a los artistas. Y por si fuera poco, los genios abruman sus continuadores, por lo que caen en la imitación, es decir, trabajan a la manera de Miguel Ángel, Leonardo y Rafael, pero vacilándola de contenido y deformándola. Esto es el manierismo. ¿Pero quién era Miguel Ángel? Este genio de las artes nació en Caprese, pero siendo muy pequeño se trasladó con su familia a Florencia, donde mostró muy pronto sus dotes como artista. A los 13 años entró en el taller de Ghirlandaio, donde conoció las obras de Giotto y Masaccio, y pudo estudiar sus creaciones, de las que hizo numerosos dibujos. Desde muy joven viajó por numerosas ciudades, tales como Venecia o Bolonia, lo que le permitió conocer las obras de los principales artistas del momento y contemplar su formación clásica.
Entre 1496 y 1501 tuvo lugar la primera estancia de este en Roma. A partir de entonces y hasta 1534 vivió y trabajó entre Florencia y Roma, bajo el amparo de la familia Medici y de los papas Julio II y León X, hasta 1564, cuando muere en la ciudad imperial. Miguel Ángel dominó todas las formas de expresión artística y, al igual que sus contemporáneos Leonardo y Rafael, fue considerado un genio polifacético, pintor, arquitecto, escultor, poeta, aunque él se sintió principalmente escultor y por ello trasladó a la arquitectura y a la pintura la plasticidad escultórica. Su longeva vida le permitió estudiar a los grandes artistas del 480, plasmar sus ideales clásicos en el pleno Renacimiento, asistir a la crisis de este y, en los últimos años de su vida, participar de la nueva corriente, el manierismo. Gracias a él, han llegado hasta nuestros días obras arquitectónicas como la cúpula de San Pedro del Vaticano y la Biblioteca Laurenciana, obras escultóricas como la que nos ocupa con su genuina terribilidad, o el ciclo de piedades que realizó el sepulcro de Lorenzo de Medici, algunas obras de la que sería la tumba de Julio II, el Moisés, o los esclavos con el Non Finito, y por supuesto pinturas como las de la bóveda de la Capilla Sixtina y el juicio final en el tesoro de la Basílica. Continuamos afirmando que representa a un David joven y atlético, guerrero y triunfante frente a Goliat, como ya lo hiciera Donatello, pese a que un siglo después nos encontremos con un David de Bernini que nada tenga que ver con estos modelos renacentistas. Al bloque de mármol de Carrara, que acabaría siendo el David, los canteros lo llamaban el gigante. Medía más de 5 metros de alto y varios escultores, como hemos dicho antes, habían intentado sacar algo de él sin éxito. Agostino de Duccio incluso dejó en el bloque un terrible agujero, quedando la pieza prácticamente inutilizada. Pero en 1501, como hemos comentado anteriormente, Miguel Ángel decide ponerse a ello. Recordemos que tenía solo 26 años. Se pasó mucho tiempo mirando el bloque que estaba en el patio del departamento de obras de la catedral. Comido por la maleza, dio vueltas a su alrededor durante meses. El artista ya estaba esculpiendo. Ho visto un angelo nel marmo e ho scolpito fino a liberarlo. Vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. Miguel Ángel ya hablaba en sus escritos de la relación íntima que establecía con el mármol desde la cantera y definía su trabajo como simplemente liberar o hacer salir la forma que ya estaba ahí. 4 años se pasó Miguel Ángel esculpiendo la obra. A las pocas semanas de comenzar, el escultor pidió que levantaran 4 muros alrededor del bloque para protegerlo de los curiosos. Y claro, la expectación era máxima. Poco se sabe de cómo fue naciendo la escultura. Miguel Ángel era una persona que apreciaba el secretismo en el trabajo. No le gustaba nada que lo observaran mientras trabajaba, quizá porque los curiosos y los críticos lo ponían nervioso, o quizá porque quería mantener en secreto su método de tallar. El caso es que cuando al fin se mostró la pieza, se derribaron los muros como en un gran espectáculo y la gente quedó estupefacta. Todo el mundo vio al fin el David, una colosal escultura que sobrepasa los 5 metros y parecía más bien Goliat. Lo que en principio era una escultura religiosa tomó inmediatamente connotaciones políticas. Los Medicis habían sido expulsados de Florencia y la ciudad se había transformado en una república, por lo que el David fue visto como un símbolo de libertad, una obra de arte que recordaría a los gobernantes que debían proteger Florencia de la injusticia, como había hecho el rey David.
Por supuesto, hubo críticos, sobre todo por la desnudez del joven, pero eran otros tiempos. Hace 500 años había una cierta libertad artística que incluso permitía el desnudo en el arte religioso. Mirad el otro gran ejemplo de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Dudo que si una iglesia construida hoy en día permitiera tanta carne al descubierto. Miguel Ángel no quiso vestir a su David porque para él la desnudez simbolizaba al hombre en armonía con la naturaleza. Así vemos un desnudo explícito sin hojas de parra ni pixelados. David exhibe su pene pequeño, pues la proporción del cuerpo así lo necesitaba. Además, ese tamaño era el ideal de armonía y simbolizaba la virtud, la superioridad espiritual y la belleza del héroe. En este sentido, llama la atención que David, rey de los judíos, no está circuncidado. Muchos dicen que esa es la prueba de la visión que tenía el arte renacentista de ser humano, menos ligado a la religión y más a los valores de la belleza. Pero en general todos quedaron exhastiados con semejante obra de arte. Vasari dice que cualquiera que haya visto al David no tiene necesidad de ver otra cosa de ningún otro escultor vivo o muerto. El David de Miguel Ángel es desde entonces el ideal de belleza masculina, un hombre musculoso, en tensión y preparado para el combate. Su cuerpo está girado con un ligero contraposto, su cabeza mira hacia su izquierda, hacia Roma, con los ojos fijos en su objetivo, con el ceño fruncido. Es increíble que con un cincel Miguel Ángel consiguiera semejante delicadeza. Ni siquiera hizo modelos de yeso previos a la escala real, como hacían otros artistas de la época. Escultóricamente, el David fue una obra creada para ser contemplada desde distintos puntos de vista, al contrario que la manera medieval, que diseñaba las esculturas para ser vistas exclusivamente desde frente. Destaca el detallismo en los músculos, las venas, las uñas. Solo le falta hablar. Es un paso adelante de su anterior obra, el Moisés, de tal realismo que cuenta la leyenda que, al acabarlo, el artista golpeó la rodilla derecha de la estatua y le dijo: «¿Por qué no me hablas?», sintiendo que la única cosa que faltaba por extraer del mármol era la propia vida.